prepare un buen gancho. Es la introducción. Es lo que vamos a ver ahorita en los minutos que tenemos. La introducción. Tal vez no tenga que escribir porque ahí va a quedar el... Vamos a grabar audio también. Ahí está. El diseño interno de un sermón no tiene que ser complicado. Existen solo 3 componentes no negociables que funcionan de modo natural. Y es casi lo que trae la guía. Número 1, la introducción. Número 2, el cuerpo. Número 3, la conclusión. Esas 3 cosas no son negociables a la hora de que vamos a preparar un bosquejo. Cualquier otra cosa, tal vez, pero estas 3 cosas no pueden faltar. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son? Introducción, el cuerpo y la aplicación. Entonces, si se fijan, en medio de... ¿Dónde es que está el cuerpo? En medio de la introducción y la aplicación. Entonces, ¿por qué es importante la introducción y la aplicación? ¿Por qué es importante? Yo lo comparo con un despegue de un avión. La mayoría de accidentes suceden o cuando en el despegue o en el aterrizaje. Entonces, no nos vaya a pasar a nosotros que vayamos a tener un accidente en uno de esos 2 puntos. Entonces, por eso es importante la introducción, porque nos va a enseñar cómo despegar, ¿verdad? Y los que hemos volado, ¿verdad? Ya sentimos esa experiencia, ¿verdad? Y hay veces todo bien tranquilo, y hay veces desde el inicio del despegue hay turbulencia, el avión no hay como que pareciera, ¿verdad? Que no hay control, pero hay veces hay despegues bien tranquilos. Entonces seamos un buen piloto, ¿verdad? Desde la hora del despegue. Ese va a ser el punto ahorita. En el Nuevo Testamento la predicación se concibe como acontecimiento. No se trata de una teoría que se proclama o un dogma que se explica, sino que de un suceso que se anuncia. Es un evento que afectará lo que habrá de ocurrir. Es un pasado que construye un futuro. Ocurre una interacción entre el acontecimiento y análisis. El acontecimiento es la persona y obra de Cristo. El análisis o búsqueda del significado es el mensaje. Ese enlace entre acontecimiento e interpretación construye el sermón. Sin esta unión, la predicación puede degenerar en especulación o en reflexión abstracta. Se escuchan predicadores que pareciera que están paleando humo. Predicadores que dejan la impresión que cosen sin hilo. Esos sermones carecen de estructura teológica y por lo tanto de esqueleto que los mantenga en pie. Es una masa amorfa que adquiere la estructura caprichosa que el pueblo se le ocurre darle. El acontecimiento que es Cristo lleva su propia estructura muy particular, sigue una secuencia: anunciación, nacimiento, bautismo, ministerio, muerte y resurrección, por medio de la cual Dios nos habla. Si se fija, hay un orden lógico y cronológico. Hay una secuencia, ¿verdad? Primero fue la anunciación, y todo el Antiguo Testamento se ocupó en ese punto, anunciar que vendría un Mesías. Luego, después de la anunciación, ¿qué ocurrió? El nacimiento. Y luego del nacimiento, su bautismo. Luego de su bautismo, su ministerio.
Luego de su ministerio, su muerte. Y luego de su muerte, su resurrección. Y después de su resurrección, su ascensión. Y después de su ascensión, su segunda venida. ¿Ve? Todo ha ido en un orden lógico. Así es como nosotros debemos de presentar nuestro sermón, nuestro bosquejo. No hacer un solo revoluto, ¿verdad? Y que la gente va a salir mareada, ¿verdad? No, es más fácil para uno y la congregación entienden más fácil, aprenden más. Cuando nos esforzamos en presentar nuestro bosquejo de una forma así, ordenadita. En ella se observa un orden ascendente, una estructura dinámica que se extiende a un clímax. Concurren propósitos, acciones, resultados, participan personajes y escenarios. Se da en determinadas fechas, historia, tiempo. El plan de Dios se cumple sin importar los momentos que muestran caos y derrota. El orden de Dios se mantiene a pesar del desorden humano. No se da lugar a que se produzcan improvisaciones en el plan eterno de Dios. No hay improvisación. Todo está planeado. Y ya lo he dicho, al final la historia se cerrará como Dios la planeó en la eternidad pasada. Ahora sabemos un Dios ordenado. ¿Qué está presentando Dios ahí? El plan de salvación para el hombre. Y lo está haciendo de una manera ordenada. ¿Qué está presentando usted cuando predica? El plan de salvación para el hombre. Entonces, debemos también de presentarlo de una manera ordenada, sin improvisaciones. Las improvisaciones a un predicador le pueden salir caras. Es la plenitud de un proceso de comunicación. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:1, versión Nueva Biblia Española. Si el sermón pretende ser un instrumento al servicio del acontecimiento salvífico, tiene que construirse sobre una estructura que refleje la identidad de dicho acontecimiento, a saber, propósito, orden, movimiento, resultados. Veamos ahora lo que llamamos la arquitectura del sermón. El diseño interno de un sermón no debe ser complejo. Existen solo 3 componentes no negociables que constituyen una pieza homilética. Ya los dije. Estos 3 elementos funcionan sostenidos por una alianza cordial y natural. Nos referimos a la introducción, el cuerpo y la conclusión del sermón. En este espacio solo nos enfocaremos en la introducción. En estos minutos que tenemos, vamos a darle énfasis solo a la introducción. Antes de referirnos a esta primera parte, miremos el sermón como un todo, como la unidad literaria y teológica que debe ser. Veamos algunas de las características que deben determinar el carácter y la personalidad del sermón. Número 1, movimiento. Al hablar de la secuencia que sigue el evento redentor, afirmamos de modo implícito que en él se observa un movimiento que va desde su punto de partida hasta su meta. ¿Cuál es el punto de partida del plan salvífico redentor? La eternidad pasada. Ahí fue establecido el plan de salvación. Entonces, hay un movimiento. Desde ese punto hay una acción, hay un dinamismo. Ese es el punto de partida. ¿Y el punto de llegada cuál será? La segunda venida del Señor. No. La eternidad futura. Ajá. Allí es donde se habrá consumado ese plan que la eternidad pasada Dios estableció. Cuando
nuestros cuerpos sean glorificados y entremos a la eternidad con Cristo. En ese tiempo la maldad habrá sido destruida, Satanás estará perpetuamente en el lago de fuego con todos sus secuaces, ¿verdad? No habrá más mal. Usted y yo no sabemos qué es vivir sin la influencia del mal, del pecado. Lo sabremos hasta en la eternidad futura. Debe ser algo sumamente interesante, ¿verdad? Entonces, pero hay un movimiento desde el plan, desde el punto de inicio al punto de llegada, desde su punto de partida hasta su meta. El sermón, que es resultado de esta acción de la gracia divina, debe reflejar de esta misma dinámica. Porque estoy enfocando el enorme plan eterno de Dios, ¿verdad?, de salvación para el hombre. Ahora vamos al púlpito, ¿verdad? Igualito. El mismo orden lógico. Debe haber movimiento dentro de su sermón. Y no que usted se mueva, no necesariamente. Sí, es saludable. Porque usted no se sale de un ladrillo ahí. Está así toda. Sí, que usted haga ciertos movimientos ayudan. Pero no me refiero a eso. Que debe haber movimiento en su sermón, sino al contenido. Un paso lo debe de llevar al otro y ese al otro, y todo va a ir apuntando a la conclusión final. El sermón, que es resultado de esta acción de la gracia divina, debe reflejar esta misma dinámica. Debe contar con un punto de partida y una pista de aterrizaje. Todo sermón es una peregrinación, implica una salida y un arribo. En el caso del supremo sermón de Dios, Cristo mismo, tal peregrinación ha sido descrita previamente. Pero aún antes de la entrada del verbo encarnado en la historia, ya se observaba movimiento. Por ejemplo, la creación. Por ejemplo, juicio, jueces, reyes, profetas. Cada uno señala la peregrinación de un Dios que quiere redimir a su pueblo. O sea, en cada una de esas cosas vemos un aspecto del plan redentor de Dios. No son cosas que existieron por existir. Hablando en un sentido general, en la Biblia advertimos 3 movimientos básicos. Esta sinfonía, que es un libro sagrado, nos habla de un movimiento hacia arriba. Es el de Babel, pecado comunal, afán de ascender para ocupar el lugar de Dios. Es el movimiento de la confusión y el caos. El segundo movimiento es hacia adelante, hacia el futuro. Lo llamaremos el de Canaán, la tierra prometida, meta de la conquista del pueblo. Y el tercer movimiento es hacia abajo. Este es el de Belén. Es la gracia que desciende para redimirnos del caos de Babel y convertir en permanente la conquista de Canaán. Interesante, ¿no? 3 movimientos, lo captamos. Primero, Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Y el movimiento fue hacia arriba. Querían ponerse en lugar de Dios. Hagámonos un nombre. Ajá. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de ese movimiento? La confusión de las dos. Un caos total. En un segundo movimiento es hacia adelante, dice. Estamos hablando del pueblo de Israel, teniendo adelante la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y todos sabemos que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, ni uno. ¿Quiénes entraron? Los hijos de ellos, una nueva generación en la que entró. De esa manera Dios cumplió su promesa en ambos sentidos.
Porque aquella generación increíble no puso un pie adentro. Entonces ya llevamos dos movimientos. Y el tercero, ¿cuál es? Es el de Belén. Ese movimiento fue de arriba hacia abajo. Es la gracia que desciende para redimirnos del caos de Babel y convertir en permanente la conquista de Canaán. El sermón de alguna manera expresa y refleja estos tres movimientos: Babel, Canaán y Belén. Comenzando con un pianísimo activo, pasa por un fuerte valiente y desemboca en un fortísimo que proclama la gracia de Dios. Es una especie de sinfonía. Denuncia el pecado, la predicación denuncia el pecado de Babel. Señala la promesa de Canaán y proclama la gracia que desciende a liberarnos. Ahí se conecta, ¿verdad? Eso debe ser la predicación. Número 1, denuncia el pecado de Babel. Número 2, señala la promesa de una Canaán espiritual, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel, espiritual. Ya no es un Canaán literal. Y en tercer lugar, anuncia la venida del Señor. Proclama la gracia que desciende a Belén. En este viaje se espera que el pueblo siga la ruta trazada y caminada por quienes predican. Triste es la experiencia de la mujer y el hombre que a mitad del sermón vuelven la mirada hacia atrás y se encuentran viajando solos. Porque lo que usted está exponiendo es de trascendental importancia. Más que cuando Donald Trump da una conferencia de prensa. Más que cualquier político, cualquier militar convoque y tenga algo importante que decir, lo que usted va a decir en la predicación es más importante. A lo mejor lo que estos señores grandes de hoy, ¿verdad?, digan, afecte el curso de la historia, pero solo en esta tierra. Pero lo que usted está diciendo afectará el curso de un alma que está ahí sentada escuchando, no solo en esta tierra, sino eterno, el destino eterno de lo que está enfrente de usted podría ser afectado. Destino eterno, no un destino temporal. Y por eso su mensaje es más importante que el que vaya a dar a alguien de esta tierra. Amén. Entonces, y ustedes observan el interés, ¿verdad?, cuando estos políticos grandes reúnen a la prensa, aquel interés en lo que va a decir. Cuando cumple el primer año de gobierno y que dan un informe, ¿verdad?, y hay una atención, y el político prepara bien su discurso, estudia, lo lee, lo relee, a modo que vaya impecable. Igual el discurso de ellos va de orden ascendente también, lleva un orden lógico. Igual. Entonces, estemos a la altura del mensaje que estamos dando. Ustedes han visto a uno de esos políticos todo desborrachado a la hora de dar su discurso, ¿no? Entonces nosotros tampoco podemos estar así, a la altura en todas las áreas.
resulta necesario destacar una realidad compleja que la predicadora y el predicador no pueden ignorar, y es que la dinámica debe dominar a quien predica. La dinámica debe dominar a quien predica. O sea, debemos ser predicadores dinámicos. Y en nuestro caso, que estamos sentados en las sillas predicando, la dinámica no necesariamente debe ser corporal, porque usted no tiene la libertad de pararse y moverse. Va a dar su predicación sentado. Pues con mayor razón, debo procurar ser dinámico en la exposición de mi sermón, de mi enseñanza, de mi estudio de este día sábado. Porque ya tengo algo que me limita. Que no se puede mover, digamos. Ajá. Aunque sí sentado yo puedo mover mis brazos, Sí, la mano. mi mano, mis hombros, mi cabeza, sí o no. Sí gozo de ciertos movimientos, pero en otras áreas no. Pues entonces, eso me debe obligar a ser más dinámico todavía en cómo yo presento mi sermón. No debemos, en 20 minutos, no deberíamos perder a nadie. O sea, que comiencen a desatenderlo a uno. Y ya, en el momento que alguien se desconectó, volverlo a agarrar, ya te cuesta. Y es más probable que ese que se desconectó, desconecte el que tiene a la mano. El viaje del que hablamos no es solo individual, cada oyente debe experimentarlo, también es comunal. Se viaja como miembro de una comunidad y la comunidad debe viajar en grupo. Babel es la expresión comunitaria del pecado individual del Edén. El jardín está presente en la torre. Ajá. La gracia que desciende toca a los individuos y a sus comunidades. Pentecostés es Babel invertido. Pentecostés es Babel invertido. Va a ver, invertido. Pentecostés. ¿En qué sentido? La lengua. Ajá. Que se le... Porque hubo confusión y nadie entendía lo que el otro decía. Pero haya sido... Y en el otro caso, en Pentecostés, sin haber estudiado idiomas, los demás entendían. Y había por lo menos 17 lenguas ahí. Y todos, dice, O sea, ahí fue espiritual. entendieron. Fue... No, en ambos casos fue literal. Ajá. Sí. Primero hubo confusión de lenguas en Babel. Ajá, sí. Ya Eran no se propósitos entendía. diferentes. Ajá, Sí, ¿verdad? exacto. Propósitos diferentes. ¿Cuál era el propósito en Babel? Para que no siguieran. Que nos siguieran construyendo, número uno. ¿Qué otro propósito? Para que no se entendieran entre ellos mismos. Ajá, Y ahí hubo la confusión que ya no. ajá. ¿Y qué trajo como consecuencia el que no se entendieran? Sí, Que se dispersaran, ¿verdad? Y así Porque es ya no se como entendían. los que hablaban ruso agarraron para Rusia, los chinos agarraron para, o sea, se fueron juntando con quien lograron entenderse, se fueron juntando y fueron buscando sus rumbos. Así se pobló. Esa era la voluntad de Dios, que la tierra se poblara toda. Pero ellos estaban haciendo lo contrario, Hacerse uno, ¿no? juntándose en un solo lugar, lo contrario de Dios. Ahora vamos a Pentecostés. Que ellos no. Dice que de Babel salieron para el mundo. De Pentecostés salieron para el mundo también. Porque estaba llena la ciudad de judíos, pero de la diáspora. Judíos que vivían fuera de Israel. Y una o dos veces al año venían por alguna de las 7 fiestas que ellos celebraban. No venían por las 7 fiestas,
pero por una o por dos venían en cada año. Y Pentecostés era una de las que llamaba más gente de afuera. Entonces ellos hablaban el griego. Ellos hablaban el griego más la lengua natal de su... Por ejemplo, los que vivían en Israel hablaban el griego más el hebreo, ¿verdad? O el... ¿Cómo se llama este otro idioma? Arameo, ajá. Arameo. Pero el griego también no. Solo que en el templo, en la adoración, no metían el griego, metían su lengua. Ajá, su lengua, correcto. Pero conocían del... Entonces, de igual manera, los que venían de afuera, por lo menos conocían dos idiomas. Pero, ajá, ¿qué sucede ahí? Cada uno entendía de acuerdo a su lengua. Uh-huh. Pero ya no era para confusión. Y eran 17 lenguas diferentes. No era para confusión, sino al contrario, para entendimiento. Ajá. Y de ahí salen también para el mundo, pero con el Evangelio. Salieron por lo menos para 17 destinos diferentes, pero con la buena noticia. En Babel salieron para destinos diferentes también, pero confundidos, asustados. ¿Qué pasó? Ni de la torre se cortaba. Ajá. Y se vino abajo el proyecto. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Verdad? Que Pentecostés es Babel invertido. El sermón debe tomar nota de estas dinámicas para que consiga afectar a los individuos y a grupos convocados por la gracia. Número 2, claridad. El punto 1 era movimiento. Debe haber movimiento en su sermón. En el sermón, no en usted precisamente. Si lo hay, bueno. Pero en su sermón debe haber movimiento. Debe verse que hay pasos, ¿verdad? Que nos van conduciendo a un punto de llegada, a un destino. ¿Qué otra cosa debe haber en su sermón? Debe haber claridad. Movimiento 1. Número 2, claridad. Es posible que en medio de la ansiedad por visualizar el movimiento termine perdiendo la claridad y debemos cuidarnos de esto. Como por ejemplo cuando hablar, digamos, con las palabras exactas, porque digamos en los países de uno de repente puede usar así las palabras que usan, digamos, como venía, cualquier cosa. Usar las palabras correctas, digamos, para que todos se entiendan. Ajá, sí. Digo, Debemos de ser claros en la presentación de nuestro sermón. Cuando andamos a paso rápido, perdemos de vista muchos elementos. Si el agua pierde su transparencia, ya no le resulta apetecible al sediento. La claridad del sermón se logra por medio de un rechazo y de una incorporación. Lo que se rechaza es el escándalo artificial creado por la mente y la técnica oscura de quien predica. Cuando el sermón pierde la unidad y temas auxiliares se colocan en el mismo, este se vuelve oscuro. Su sermón debe de caracterizarse porque haya unidad de principio a fin. Unidad, coherencia en lo que dice. todo coincide. Ajá, que todo vaya esbozado, amarrado, unido. Eso, todo eso le aportará claridad a su sermón. El único escándalo lícito del Evangelio es el de la cruz. Los demás son creación humana. No debe permitírseles la entrada en el sermón a cosas secundarias que lo van a oscurecer. La incorporación que hemos mencionado se refiere al uso correcto del idioma, lo que decía el hermano Orling ahorita, a la correspondencia entre la idea y la palabra que la expresa, a la consistencia entre la evidencia del texto y la teología del sermón. Tiene que ver con una exégesis honrada, con una hermenéutica manejada con integridad. Yo creo que estos términos ya no los desconocen ustedes.
una exégesis honrada. ¿De qué estamos hablando? De extraer lo mejor del pasaje, ¿no? Hacer su mejor esfuerzo por encontrar lo que el pasaje Dice. dice, enseña, ¿verdad? Su mejor esfuerzo por llegar hasta donde su capacidad le da. Porque aparte de ella no podemos hacer nada. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es perfecto para quien quiere nadar en las profundidades, pero también para el que quiere bañarse en la orillita. Ujú. Ambos encuentran en el Evangelio de Juan Sí, utilidad. Ambos. Entonces, hasta donde el nivel de nosotros nos permite. Número 3, el número 1, ¿cuál era? Movimiento. Claridad. Movimiento. Número 2, claridad. Número 3, belleza. Como pieza literaria, el sermón debe expresar la belleza del mensaje, al más sublime mensaje jamás proclamado. Dios estaba en Cristo reconciliando. Debemos vestirlo de la manera más atractiva posible, sin rebuscamientos repudiables, sin impresionismo hueco. Eso es basura, hermano, querer impresionar a los que nos están oyendo. Amén. Usted debe odiar eso. Usted debe ser lo más claro posible, lo más sencillo posible. No apantallar a nadie. A Dios no lo va a impresionar. Amén. Entonces, si usted pasa a usar términos, y es un gran desafío para el predicador, porque ahí enfrente hay gente que tiene 2 semanas de haberse convertido, pero a la par hay otro que tiene 15 años en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es su misión como predicador? Que ambos Acomodarse los se dos. nutran. Ujú. como decía el doctor Owen ayer, parece, que no salir satisfecho uno, sino que el pueblo salga Exacto. Edificado. edificado. Ajá. Porque pues, uno se puede sentir que mal salir, pero uno lo hace pues, Ajá. para que el pueblo salga edificado. Entonces, digamos que el hermano tiene 2 semanas y usted tiene 15 años en el Evangelio. ¿Cómo hacer para que ambos encuentren nutritivo? Que él no se maree, ¿verdad? Que sienta que yo muy avanzado y no me entendía nada. Que yo Y diga por que otro ya lado, lo sé, ya, y por otro lado, que usted no se vaya a dormir y que diga, usted ya lo sé, se ya. aburre, ¿verdad? Y todo eso, desde hace 15 años lo vengo oyendo, ¿verdad? Entonces, debemos buscar un balance Sin balance. para que ambos encuentren provecho en el sermón. No enfocarme solo en mi hermano Joel de 2 semanas, ni enfocarme solo De 15 en el años. hermano Orlin que lleva 15 años. Es un gran desafío, Amén. pero el Señor nos... Es uno de los grandes Ajá. desafíos que hay. Ujú. Como pieza literaria, el sermón debe expresar la belleza del mensaje, al más sublime mensaje proclamado. Impresionismo, estaba hablando de no impresionar. Y comienzo yo a hablar de las Pléyades de Orión. En un término bíblico. Pero yo creo que nadie lo domina, nadie lo conoce. Y ahí están, comienzo a hablar de infralapsarianismo, supralapsarianismo. De lo mismo está como yo. Son términos teológicos. Pero ni aquí los uso yo. Yo trato de ser sencillo aquí. No atorarlas de
cosas tan... Y ustedes van a venir a perder su tiempo. Entonces, mucho menos lo podemos hacer desde el púlpito. Mucho menos desde nuestras células. Con menor razón. ¿Verdad? No impresionar a nadie. Se debe usar el mejor material posible, con hermosas metáforas e ilustraciones acertadas, recatadas y con sentido común. Saquemos provecho de nuestro idioma, ya es muy rico y único por su belleza, elasticidad, recursos, flexibilidad, plasticidad. Hemos hablado del sermón como del traje con el que hemos de vestir el mensaje. Digamos entonces que lo debemos cortar a la medida, con tela de alta calidad, sin adornos chocantes ni hilvanes. El hilván es la costura provisional del sastre y la costurera, y solo con él la prenda resulta bastante precaria. Muchos pronuncian sermones simplemente hilvanados que deslucen el cuerpo del mensaje. Antes de abandonar lo relacionado con el uso del idioma, anotemos que quienes predican deben saber jugar con las palabras. Predicar es pintar cuadros. Precisamente esto es lo que Jesucristo hacía cuando enseñaba con parábolas. Un destacado teólogo norteamericano, Henry Slohan, afirmaba que la fe piensa en imágenes. Expone su tesis. Los evangelistas y los autores de las epístolas elaboran retratos bastante fieles de uno que también trabajó retratos con sus palabras. Al hablar de la novela como uno de los recursos de los predicadores, ampliaremos lo relacionado con el uso del lenguaje pictórico en el sermón. Luego de señalar brevemente la unidad del sermón y las características que lo distinguen, atenderemos la introducción. Y ahorita entramos a la introducción. Todo lo que he venido diciendo son aspectos generales del sermón. Ahora la introducción. El sermón debe gozar de dos partes menores y una mayor. Lo de menor es relativo. Son tan menores como algunos de los profetas del Antiguo Testamento. No se alude a su importancia, sino a su extensión, al espacio que ocupan en el sermón. Una de estas partes es la introducción. Es una parte menor en extensión de tiempo. No está de más advertir que las cualidades que deben caracterizar un buen sermón, movimiento, claridad y belleza, nos he venido hablando. También debe observarse en cada una de sus partes. Las partes son las que forman el todo. Por lo tanto, la introducción debe moverse, así como su sermón debe mostrar movimiento. Debe ser clara, como todo su sermón debe mostrar claridad. Y debe ser bella la introducción, como su sermón debe reflejar belleza. Ahora resulta preciso señalar las funciones que debe cumplir la introducción. Capta el interés y atención de la audiencia. Capta el interés y la atención de la audiencia. Es puente entre el posible desinterés del oyente y el apasionado interés de la mujer o hombre que predica. Esta es una gran realidad. ¿Cuántas veces nos hemos preparado, verdad? A fondo, desvelado a veces, visto comentarios, diccionarios, preguntado, investigado, orado, etc. Y a la hora que usted comienza a exponer, hay una gran, ¿cómo se dice? Distracción. Y lo que usted está dando, usted tiene pasión por dar lo que tanto le ha costado, tiene una gran motivación, pero la gente ve totalmente lo opuesto. Desinterés, distracción. Entonces eso a mí me ha pasado y me ha dolido. Entonces la introducción puede servir para captar que haya una gran distracción ahí
De repente con la introducción usted logró agarrarlos y ya no los soltó. Sí. Es gancho que atrapa la mente y voluntad de la congregación. Si el sermón es un viaje, la introducción es el agente que organiza al grupo que emprenderá la aventura. Con esta función debería conseguir disipar los prejuicios que se construyen entre la persona que predica, el tema del sermón y el pueblo que escucha. La introducción debería unir estas tres cosas: la persona que predica, el tema y la gente que escucha. Actúa como ácido disolvente, despierta curiosidad por el tema que se va a exponer, estimula el ansia de saber que esa ansia está presente en cada ser humano. Consigue que el predicador no viaje solo por todo el sermón. La introducción. Emprenderá la aventura en compañía de personas interesadas como usted, curiosas, comprometidas y atentas. Todo eso debe conseguir una introducción. Cualidades adicionales a las tres básicas. ¿Cuáles son las tres básicas? Las que dije al principio: movimiento, claridad y belleza. Todo el sermón debe tener eso. La introducción la debe tener también. Las debe tener. Pero además, vamos a agregarle otras cualidades más de la introducción. Número 1, brevedad. Su introducción debe ser breve. Para un sermón de 45 minutos, desde un púlpito, 5 minutos de introducción es un buen tiempo. Pero, ¿qué piensa usted si el sermón va a durar 25 y se lleva 20 en la introducción? 5 minutos de prédica. Se llevó 20 en la introducción, le quedan 25. Pero va a ocupar 5 para la conclusión. Solo 20 minutos. Ajá. Es como que nosotros como seres humanos tuviéramos una gran cabeza, ¿verdad? Y un cuerpo pequeño en relación con la enorme cara. Pero si ustedes ven el espejo, hay coherencia, ¿verdad? Algunos somos cabezones, pero no para tanto. Entonces, así pasa cuando usted quiere dar una amplia introducción y para el cuerpo le quedó poco tiempo. Sí. Una introducción extensa consigue echar a perder el mejor de los sermones. Lo contrario de lo que debería lograr, ¿verdad? Una introducción extensa consigue echar a perder el mejor de los sermones. Al oyente atento, además de producirle tedio, le deja la impresión de que el expositor no sabe desarrollar el tema y que carece de pasión por comunicar el mensaje. Pensemos en el sermón como una casa de familia. A ningún constructor se le ocurre construir un porche con dimensiones mayores que el resto de la casa. El garage nunca es más grande que el resto de la casa. Entonces, cuando hacemos eso con la introducción, somos malos ingenieros, malos arquitectos. Si nos llega un visitante, nadie lo mantiene de pie en ese lugar, en el garage. Si no lo invita a entrar al hogar. Si el sermón es una cena, ningún buen anfitrión sirve una entrada más pesada que el plato principal. Use usted la analogía que desee, el principio es el mismo. La introducción debe ser dada con sentido de urgencia. Y no nos referimos a que atropelle las palabras, sino a la convicción firme, la pasión genuina y la compasión perceptible con que debe exponerla. En la introducción, el predicador se juega el que sus oyentes queden convencidos o no de que él goza de autoridad y de que se encuentra seguro en el tema o está improvisando irresponsablemente. La gente se va a dar cuenta de eso en su introducción cada sábado.
Si usted está seguro de lo que va a enseñar a continuación o va a improvisar, la gente se va a percatar. Y si usted se percata que ellos se percataron, usted se va a venir abajo. En el mismo momento que usted captó que ellos lo agarraron, usted no está preparado. Ese es el problema si se percata. Y si no se percata, el problema es mayor. Es mayor, porque sigue haciendo Ajá, lo va a seguir haciendo. y lo van a seguir observando. O sea, es bueno que, si usted es uno de ellos, espero que no, pero es bueno que se percate para que el siguiente sábado le ponga un poquito de más esfuerzo, un poquito de más interés, más empeño. ¿Qué más debe tener la introducción? Dije, brevedad, ¿cierto? Sí. Brevedad. Ahora, precisión. Si existe una zona del sermón en la que resulta inadmisible vacilar, dudar o equivocarse, es la introducción. Imposible que usted se equivoque en la introducción. Porque es la carta de presentación. Entonces, ¿qué voy a pensar yo si usted se enchivoló todo, decimos en Centroamérica, en la introducción? Es hacerse bola. Eso, bueno. Desde la introducción, ¿qué puedo esperar del resto del mensaje? Yo como oyente. Va a ser un caos. Que no hay importancia de lo que va a decir. Va a perder el interés de la gente si desde la introducción usted metió las patas. O sea, si se va a equivocar en los 25 minutos que usted va a exponer su sermón en la célula, procure que no sea la introducción. Lo correcto es no equivocarse en ningún punto, ¿verdad? Pero si se va a equivocar, tenga cuidado que la introducción esté impecable. Dígame. De eso lo que está diciendo, a la introducción, yo quiero, bueno, tiene que, como en la guía, Sí. trae la introducción, se viene uniendo más o menos con la porción bíblica, los versículos que están en el tema, tiene que, ¿cómo lo puedo explicar? Relacionado. Más o menos así relacionar con los versículos, la introducción, porque en la guía pues viene la introducción casi donde más o menos se lo lleva uno ahí. Tiene que relacionarse más o menos con el tema que se va. Sí, 100%. Ok. No existe la opción que puede o no relacionarse, no. 100% debe estar relacionada con el tema, sí. Se sugiere que la introducción sea de las últimas cosas que usted estructure cuando está armando su bosquejo, porque usted ya habrá llegado al final y ya sabe por dónde va la cosa. Es más o menos como un resumen. En parte. Una introducción. Ajá. En parte. Usted va a tocar en la introducción, puede tocar. Observe las introducciones de la guía. Le dan un trasfondo para que lo que viene se entienda. Es parte de. Muchas veces viene parte del contexto también. Ajá. Le adelanta un poquito de lo que viene. Le da un trasfondo, como que sienta las bases para que usted pueda desarrollar luego el cuerpo. Ajá.
Sí, hermano Martín, le contesta. Sí, sí. Eso es similar como cuando uno va a aplicar a un trabajo, a que en entrevista le generalizan más o menos la operación que va a hacer, pero ya cuando llega al trabajo ahí le dan detalle a detalle lo que realmente se va a hacer. Algo así entiendo yo, ¿no? Por ejemplo, si, hermano Martín, si su tema, digamos, que es con respecto a la esclavitud del pecado, cómo el pecado esclaviza al ser humano. Una introducción podría ser partiendo de la esclavitud literal, la esclavitud normal que conocemos. Hablar un poquito de la historia de los esclavos. Para mí sería una gran introducción esa. Conocer un poco de, por ejemplo, la esclavitud en el mundo bíblico. ¿Qué derechos tenían los esclavos? Ninguno. Un amo podía matar literalmente a su esclavo y no iba a la cárcel. No había leyes que protegieran a los esclavos porque eran como animales. Un amo podía violar a su esclavo sexualmente y no había problema. Era como un animal o menos que un animal. Entonces puede partir, ¿verdad?, de elementos de la esclavitud común y ya luego va enfocándose a la esclavitud espiritual del pecado en la vida del hombre. Entonces ve cómo la introducción debe Menos 100% debe estar conectada con su mensaje. 100%. Es de 100 veces, 100 debe de estar conectada a lo que usted va a explicar a continuación. Entonces, resulta imposible, ¿verdad?, que en la introducción nos equivoquemos, ya que justamente es en ese momento que se ganará o se perderá la atención de los oyentes. El predicador le resulta imperativo que domine todos los detalles. Si va a dar fechas en su introducción de algún evento histórico, cerciórese de que es así, ¿verdad? No, bueno. Si va a dar nombres, asegúrese de que realmente fue Abraham Lincoln del que usted va a hablar. No vaya a estar montándole a Abraham Lincoln algo de Martin Luther King, ¿verdad? Porque se le cayó, aunque lo que siga diciendo sea interesante, sea importante. Si alguien en la congregación sabe que usted torció, y usted ya no lo recuperó. O si esa persona sabe de fechas y un evento que es antes de Cristo, usted lo está poniendo después de Cristo. También ya se fue. ¿No? Dios mío. ¿Verdad? Lugares. Esto es también, por eso he insistido en este curso también en la geografía bíblica. Que conozcamos de la geografía bíblica. Secuencias de eventos, citas de frases, textos bíblicos. En esta etapa inicial, los ojos del predicador no pueden permanecer fijos en las notas. O sea, la introducción debemos de llevarla aquí. Ver lo menos posible su bosquejo. Sí, llevarla en la introducción. Al contrario, debe ver a los ojos de la congregación. Su mirada debe permanecer libre, no debe atarse a papeles o libros que distraigan. Si comparamos el texto con un trozo de mármol dispuesto para que el escultor labre una obra maestra,
Los primeros cincelazos que dé el artista han de ser con toda precisión, certeros, para no arruinar el mármol. De lo contrario, tendrá un adefesio. Como el escultor italiano que al terminar su Moisés tira el cincel y le grita parla. El predicador debe exigir a su sermón que hable. Si un inerte bloque de mármol puede hablar, ¿cómo no lo conseguirá un texto de la palabra de Dios que lleva vida? Como una historia que contaba mi abuela, el chiste de un señor que hacía santos de madera, los labraba, los tallaba, esculturas de madera. Y una vez como que andaba ebrio, andaba borracho, pero él andaba de casa en casa con el trozo de madera ofreciéndole un santo al devoto católico. Pero ese día andaba tomado el señor. Y todo que llegó a una casa, ¿verdad? Y le ofrece, no sé si fue a San Juditas Tadeo, algo así. Y ya, ¿por cuánto, verdad? Y la señora con vino y le dijo que sí, y se lo pagó anticipado. Y comienza el señor a dar los primeros, a labrarlo. Total que le dice, mire, ya no me va a salir un San Juditas Tadeo, le dice. Me va a salir la virgencita de no sé quién, le dice. Pero bueno, está bien, le dice. Y él estaba pasado de borracha. Total que ya no le iba a salir la virgencita, sino que le iba a salir otra cosa, otro santo. Y así se fue degradando hasta que al final, mírele, un molinillo me va a salir. Entonces, pero ¿qué pasó ahí? Desde que comenzó a labrar inicialmente, él comenzó mal. Nunca creí que el chiste de mi abuela me sirviera. Ajá. Entonces, no nos vaya a salir un molinillo a nosotros, ¿verdad? Porque dimos mal los primeros cincelazos, la primera fase. Cuidemos del molinillo. ¿Saben qué es un molinillo? Una cosa para batir huevo, que le hacían así, de madera. Redondo. Ajá. Al final salió con eso. Ya. A ver cuánto molinillo agarró este. ¿Qué más debe tener la introducción? Brevedad, precisión, naturalidad. Número 3, naturalidad. Esta característica debe distinguir el sermón completo, pero lo señalamos en el punto de partida del mismo. En la introducción logramos o no conectarnos con las emociones y los pensamientos de los que nos escuchan. Si no lo logramos en este momento, seguirán desconectados el tiempo que dure el sermón. Esta naturalidad es producto de una genuina humildad. Quien predica está consciente de que el mensaje no es suyo. El don de saber cómo entregarlo le ha sido prestado, que el pueblo que escucha pertenece a Dios y que la única opción digna es repetir a otros lo que previamente se le ha hablado al oído, lo que hemos recibido en privado, poder darlo. La naturalidad tiene que ver con la actitud, la voz, el tono, la proyección total de la persona que predica, los ademanes oratorios, una fogosidad prematura, un tono santo en la elocución, una piedad fingida, son factores capaces de ahogar el interés del pueblo por oír. ¿Y qué es lo contrario de todo esto? Naturalidad. Naturalidad. Con estos falsos recursos se pretende manipular las emociones del oyente. Predicar no es manipular, no es producir una falsa impresión, no es producir una fuerte impresión en el ánimo con un mensaje que no necesita ningún tipo de teatralidad.
La teología de la naturalidad, si es que existe, consiste en depender por completo del poder del Espíritu Santo y manifestar esta dependencia con temor y temblor auténticos. Recordemos la experiencia de aquel joven predicador que subió al púlpito lleno de arrogancia manifiesta y de seguridad total en sus recursos humanos. El sermón fue un desastre. Errado en geografía, extraviado en la teología y por lo tanto en la sustancia. El manejo de la dicción y el idioma resultó inexcusable. La naturalidad, producto de la humildad, se había extraviado. Al concluir la predicación, el expositor bajó a sentarse con la congregación. A su lado estaba un anciano humilde con mucha sabiduría espiritual. Acercándose al frustrado predicador, lo exhortó en voz baja: joven, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Porque él subió seguro de sí mismo, él subió arrogante, él subió una autoconfianza venenosa y bajó humildito, porque él sabía que había sido un desastre. Como lo describió aquí, extraviado en la teología. ¿Qué más dijo? Errado en geografía, etcétera. Entonces el anciano dice: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Hubiese sido al revés. Ajá. Guardémonos, ¿verdad? De eso. Modalidades de la introducción. Son muy variadas e ilimitadas las maneras como podemos presentar el tema de un sermón, de romper el hielo entre el predicador y la audiencia, de crear una simpatía auténtica entre la persona que habla y los que oyen, de diluir prejuicios entre el que proclama la palabra y el pueblo que la recibe. Solo atenderemos a 3 de ellas. Modalidades de la introducción. Explicativa o tradicional. Es la más usada. Una modalidad de introducción. Explicativa o tradicional. Es la más usada, consiste sencillamente en anunciar el tema y el plan que seguirá en la presentación. Resulta muy didáctica, resulta muy didáctica siempre que se presente con claridad y se recuerde que en la introducción no se debe descubrir todos los secretos del sermón. En la introducción no se deben descubrir todos los secretos del sermón. Pues de lo contrario, el elemento de curiosidad ya mencionado desaparece por completo. Debe descubrir partes de su sermón en la introducción. No todo. No todo. Ajá. Si lo descubre todo, ya No el hay elemento. presentar. Ya. La persona que escucha se anticipa. A mí me gusta cuando el predicador lee, ¿verdad?, una porción bíblica. Y va, en mi mente yo digo, de aquí podría salir por aquí o por aquí, según la porción, ¿verdad? Y sale con otra cosa que nada que ver a la que yo pensé inicialmente, pero bien acertada, bien unida. A mí me llama la atención ese tipo de sermones cuando me salen con algo que yo no me esperaba. Interesante. Y algo más que se anexa a su, Ajá, exacto. bueno, porque había pensado, digamos, en otra manera, entonces es algo extra que... Pero cuando usted en su introducción logró de que ya le leyeran todo lo que va, como que le hubiesen leído su bosquejo completo, Sí, ya no. perdió el sentido de la introducción. Porque va a parecer como repetir lo mismo Ajá. que ya di. Ajá. Exacto. El elemento de curiosidad ya mencionado habrá desaparecido por completo. La persona que escucha se anticipa, galopando en su imaginación al esfuerzo de la persona que predica. Tomemos 2 muy conocidos sermones del libro de los Hechos. Uno es de Pedro y el otro de Pablo, con variantes producidas por el momento, ambos usando introducciones explicativas. El primero es predicado en la fiesta de Pentecostés. El pueblo se encuentra confundido e intrigado. Estos judíos de la diáspora, que hablaban idiomas diferentes, se entienden mutuamente,
Pedro se dispone a disipar las dudas y despejar el enigma sobre lo que ocurre. Después de pedir la atención del pueblo, les habla a los judíos y vecinos, todos los de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Estos no están borrachos, como ustedes suponen. No es más que media mañana. Está sucediendo lo que dijo el profeta Joel en Hechos. Esto se encuentra en Hechos 2, 14 al 16. Seguidamente cita el texto de Joel y se lanza, Joel 2:28 me parece, y se lanza a la predicación del mensaje. Pedro procede a explicar lo ocurrido a la luz de la revelación bíblica. ¿Qué usó Pedro ahí para introducirse? Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Joel 2:28. De esa forma se introdujo Pedro en ese sermón del día de Pentecostés. En postreros días. Ajá. El segundo no es tan conocido, es el escenario, no pudo ser más distinto. De Jerusalén nos trasladamos a Atenas, de una muchedumbre confundida a una congregación de profesionales de la especulación filosófica. Estamos en el Areópago y el predicador es el apóstol Pablo. Lo han tomado por charlatán y propagandista de dioses extranjeros. Lo llevan al Areópago, donde le piden, fascinados, como vivían por la última moda filosófica, que explique esta nueva doctrina. En medio del Areópago, Pablo habla: atenienses, en cada detalle observo que son en todo extremadamente religiosos, porque paseándome por ahí y fijándome en sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con una inscripción al Dios no conocido. Pues esto que veneran, sin conocerlo, se los anuncio yo. Y aprovechó. Esa es la forma como Pablo se introdujo. ¿Ves cómo Pedro se introdujo? Sí. ¿Por qué con Joel 2:28? Porque los que eran Jerusalén eran conocedores de la Torá, de todo el Antiguo Testamento. Pero Pablo en Atenas, en el Areópago, y le salía con Joel 2:28. No le van a entender. Ve, hermano Martín, la introducción debe ir relacionada, conectada. ¿Ves, Pedro? Y en Joel 2:28, por si usted no lo sabe, dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué estaba sucediendo en Pentecostés? Se estaba derramando. Estaba derramando el espíritu. El anuncio es una profunda, sabia y sólida reflexión sobre el carácter de Dios, creador, que no habita en templos construidos por humanos, que no necesita de nadie, que da vida a todos, es un Dios soberano que gobierna la historia. Este Dios no se asemeja a ningún otro Dios. Debe observarse que en ambos casos la promesa hecha en la introducción se cumplió de modo cabal. ¿Llamó la atención Pedro o no? No, sí. Con la introducción. ¿Llamó la atención Pablo o no con la Sí. introducción? Sí, ¿verdad? Pedro coloca en su marco bíblico el fenómeno de Pentecostés y Pablo fija en territorio teológico el fundamento de esta nueva doctrina. Un peligro latente en todo sermón es que la oferta presentada en el inicio no se cumpla en el desarrollo del mismo. Esto es grave. Que usted prometa algo en la introducción y no lo cumpla en el desarrollo. Cuídese también de eso. Que día más adelante hablaremos. Y después se le Se le pasa fueron los cables no lo hablo. y no lo... Ajá. O que diga, esta noche, al concluir este sermón, usted va a ser capaz de esto y esto y esto. Y usted concluyó y la gente no fue capaz de eso. Así es. Nunca lo mencionó. Entonces, producir una falsa esperanza en el pueblo es el supremo pecado de quienes ocupan el púlpito para hablar de la palabra de Dios. Una más, ¿qué hacer? Ya. Ya, ¿verdad? Sí. Y me quedé corto. Podemos reunirnos otro día más que Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a... Ustedes me avisan, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si nos reunimos otro día o llegamos hasta aquí. Ya tienen el examen ahí. Para que se den gusto, sean famosos.